Bueno, buenas tardes con todos. Vamos a comenzar. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de índices multiespectrales para cultivos agrícolas. En mi caso ya llevo como 5 años trabajando, por ejemplo, con drones, pero unos 3 años haciendo aplicación respecto a estos, sobre todo lo que tiene que ver con cultivo y también complementando con imágenes satelitales. Sí, yo estoy orientado a todo lo que es remote sensing eh, en el área de agricultura de precisión aquí en Perú. Y bueno, venimos trabajando con cultivos de espárrago, pimiento, arándano, también alcachofa. También tenemos cultivos de uva y palta. Entonces, bueno, acá se conoce palta, ya es aguacate. Eh, en este caso, lo que vamos a ver un poquito, cómo podemos utilizar estas imágenes que nos puede dar un satélite, nos puede dar un dron. Al final, estos simplemente son los medios que transportan la cámara multiespectral y vamos a ver qué es lo que nos permite identificar, ¿sí? A distancia. En mi trabajo yo estoy reportando a cientos de kilómetros alguna anomalía, algún problema, y los encargados en campo hacen la visita y bueno, ellos se encargan de verificar qué es lo que realmente está pasando. Entonces, un poco voy a ir en realidad muy rápido. Esta es una presentación que a veces me toma 2, 3 horas, pero voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para que saber alguna parte práctica de cómo pueden ustedes llegar a este tipo de cosas. Bueno, vamos a hablar un poquito de colores. Creo que desde el colegio todos recordamos lo que es el rojo, el verde, el amarillo, el azul y todas estas combinaciones que nos permiten en realidad ver el mundo tal cual nosotros lo vemos, ¿sí? Si nosotros vemos algo de color azul, nunca nos hemos preguntado, pero ¿por qué lo vemos azul? En realidad es porque este cuerpo o este material o pigmentación refleja el espectro de luz azul del sol o la fuente de luz que influye sobre él. Si nosotros vemos las plantas de color verde, es porque estas plantas reflejan el espectro de luz o la banda de color verde del sol. Y así, todos los tipos de colores los percibimos justamente por esto. Y siempre me gusta hacer esta introducción preguntando cómo es que realmente vemos el sol, ¿sí? Nosotros cuando hemos tomado alguna fotografía decimos, bueno, la expectativa es como a la izquierda, ¿no? Pero la realidad, en realidad, muchos de ustedes habrán visto en alguna fotografía quizá de algún, bueno, de astrónomos en NASA o algún aficionado con un telescopio bueno, con un lente específico para el sol, como el lado derecho. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Si nosotros vemos acá, es una imagen del Observatorio Dinámico Solar de NASA, en el cual podemos percibir el Sol de diferentes formas. Y lamentablemente ninguna de estas formas podrían ser apreciables a simple vista por nosotros. ¿Por qué? Porque el espectro de luz que estamos viendo acá es imposible verlo para el ojo humano. Así como, por ejemplo, la luz ultravioleta no podemos verla, pero sí nos puede causar daños en la piel. También tenemos el infrarrojo, tenemos rayos X, rayos gamma, entre otros. Lamentablemente no podemos verlos. Y es así como, por ejemplo, el Sol tiene una composición, en teoría podría ser una composición ilimitada o infinita de espectros de luz, que lamentablemente nosotros no podemos verlo. Sin embargo, el hombre ha podido construir cámaras que sí permiten identificarlo. Y nosotros, mediante alguna coloración en específico, podemos asignar algún color para poder, bueno, apreciarlo de alguna forma. Aquí en la siguiente diapositiva vemos acerca de qué trata esto, un poco cómo es que tenemos todo un abanico de posibilidades. Y acá yo lo que pongo es, solo podemos ver una pequeña porción de las diferentes longitudes de onda, pero ello no significa que éstas no existan. Nosotros en realidad, me voy a habilitar el puntero. No sé si me puedes confirmar si el puntero sí se ve. O me pueden confirmar si el puntero se ve bueno, para poder indicar ciertas cosas. Lisette.
Ok. Bueno, entonces el ser humano lo que puede ver es simplemente la parte de luz visible. ¿Sí? Acá, esta partecita. Y todo lo que tenemos a la izquierda y la derecha, no. Sin embargo, vamos a ver que justamente la parte izquierda, la que estoy notando como radiación infrarroja, es muy, muy importante en lo relacionado a cultivos. ¿Sí? Los cultivos agrícolas, plantas, vamos a ver de qué manera están relacionados íntimamente con la radiación infrarroja. ¿Sí? Vemos un poquito más de cerca la luz visible, lo que el ojo humano puede ver. Tenemos, por ejemplo, la parte infrarroja y tenemos la parte ultravioleta. Hay una analogía acá que yo siempre suelo hacer. Es, por ejemplo, digamos, el ser humano va a la playa. ¿Sí? Yo voy a la playa y ¿qué es lo que pasa? ¿De qué tengo que protegerme específicamente? De la luz ultravioleta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la luz ultravioleta causa eh, daño a la piel, nos puede causar cáncer a la piel, a pesar de que no podamos verla. ¿Qué es lo que hacemos? Utilizamos bloqueador, ¿sí? Compramos nuestro bloqueador solar, aplicamos en la piel, pero más que bloquear en realidad, este producto hace que se refleje la parte ultravioleta del sol, como si fuera una especie de espejo, ¿sí? Como si fuera un escudo ahí con un espejo que rebota esta parte que nos hace daño. En el caso de las plantas, sucede algo muy similar, pero no con la luz ultravioleta, sino con la luz infrarroja. ¿Qué hay de curioso acá? Que en exceso, el exceso de infrarrojo puede causar daño en la estructura molecular de las hojas. Entonces, bueno, con las plantas, por su propia evolución, han desarrollado la capacidad de tener una reflexión de este infrarrojo de forma natural. Entonces, mientras una planta sea mucho más grande, mucho más vigorosa, cuando hablo de vigor, hablo de plantas eh, que tienen ya más semanas de edad, más días de edad, más semanas de edad o hasta meses de edad, plantas que son mucho más saludables, plantas que tienen mayor cantidad de clorofila, tienen mayor cantidad de área foliar, ¿sí? El área correspondiente a las hojas o biomasa. Todo este tipo de atributos en las plantas, mientras estén en mayor cantidad, se conoce o se dice que una planta es mucho más vigorosa. Entonces, justamente esas plantas más vigorosas van a tener mayor propiedad de reflexión del infrarrojo. Sí, entonces más o menos tengamos en cuenta eso para luego entender cómo es que esta propiedad de las hojas nos va a permitir, a través de cámaras multiespectrales que detectan el infrarrojo, tomar ciertas medidas y, bueno, y entender ciertas cosas que aparentemente para el ojo humano no están sucediendo, pero eso no implica que no estén pasando. Y vamos a ver con unos ejemplos mucho más claros. Bueno, aquí lo que les había comentado, satélites y drones, ¿sí? Con cámaras multiespectrales. Al final simplemente el satélite y el dron viene a ser el medio, porque lo importante aquí es la cámara. Yo tranquilamente podría hasta poner una cámara en un cometa, eh, o en un pequeño avioncito o helicóptero de juguete, y él se va a encargar de volar a través del cultivo y tomar las fotos. O hasta yo mismo puedo llevar una cámara o hay medidores con cámaras multiespectrales de mano, tú lo acercas a una planta y puedes tomar medidas. Simplemente recordemos que son el medio de transporte de estos. La magia aquí sucede con la cámara multiespectral. Y podemos acá un poquito ver una comparación de cómo son las cámaras en los drones a la izquierda. Son del tamaño de un puño en realidad. Y en los satélites sí son enormes prácticamente. Cada lente detecta una longitud de onda, ¿sí? El rojo, el azul, el infrarrojo, el verde, etcétera. Él lo detecta, pero el tamaño es muchísimo más grande. Obviamente porque en el satélite vamos a tener distancias súper altísimas, por lo general en la órbita baja de la Tierra. Y en el caso de drones, vamos a estar a alturas que fluctúan entre los 90 metros hasta los 500 metros. En mi caso suelo volar los drones de acuerdo a la disponibilidad o no de nubes. Mientras el cielo esté más claro, yo prefiero elevar el dron mucho más. Y cuando tengo cierta cantidad de nubes, vuelo el dron mucho más bajo. Los pros y contras son que mientras más bajo vuelas el dron, tienes mejor resolución, pero el tiempo de vuelo es mayor. Y viceversa para el caso contrario.
Aquí lo que les había comentado, ¿sí? Las hojas de las plantas poseen una alta capacidad de reflexión del espectro de luz infrarroja. Vamos a ver cómo esto nos va a permitir hacer ciertos cálculos para tomar ciertas decisiones. Les pongo un ejemplo. Eh, Esta es una fotografía de la ciudad donde yo estoy viviendo, en Trujillo, acá en Perú. A la izquierda tengo la fotografía RGB, ¿sí? La fotografía RGB es como si ustedes pasaran en un avión, sacan su celular y toman la fotografía. En el lado derecho, ¿qué es lo que he aplicado acá? Eh, Como la cámara multiespectral puede identificar diferentes tipos de longitudes de onda, en este caso, la longitud de onda que pertenece al espectro infrarrojo, la he pintado de color rojo, ¿sí? ¿Por qué? Porque como les comenté, las plantas reflejan infrarrojo. Entonces, todo lo que refleje infrarrojo, yo lo he pintado de color rojo. En realidad puedes pintarlo de cualquier color. Yo decidí color rojo porque se me hace más fácil para mostrarles en qué zonas hay reflexión de esta longitud de onda. Y pueden darse cuenta que casualmente, si esta es una ciudad, vamos a tener la reflexión en parques, en zonas con plantas. Y bueno, acá en la parte superior derecha está el estadio, bueno, el estadio de fútbol de la ciudad. Lo curioso acá podemos identificar que realmente es gras natural y no gras sintético. Si fuera gras sintético no tendríamos ningún tipo de reflexión. Acá otro ejemplo con una ciudad, la ciudad de Cascas, acá en Perú también es el lugar donde yo nací. Es un pueblo muy pequeñito y está rodeado prácticamente de cultivos. Acá los pobladores viven prácticamente del cultivo de la uva y frutales. Entonces tengo la ciudad en RGB, tal cual ustedes podrían verlo. Y en la segunda fotografía apliqué lo mismo. Y lo que hice fue identificar el espectro infrarrojo, pinté todo de color rojo para que puedan ver cuánto es cultivo alrededor de la ciudad. A la derecha he hecho lo mismo, simplemente lo he pintado de color verde. ¿Por qué? Porque no quiero que asocien el infrarrojo con el color rojo o algún color específico. ¿Sí? Estas longitudes de onda que no se pueden percibir para nosotros, eh, simplemente lo que hacemos es las pintamos o les asignamos un color, puede ser aleatorio o con algún fin específico, pero eso lo definimos nosotros. Yo podría pintarlo de color azul, color amarillo, solamente no quiero que ustedes asocien ese color con el infrarrojo. Ahora, este infrarrojo es una de las tantas longitudes de onda que puede detectar una cámara multiespectral. ¿Sí? Por eso se llama multiespectral, porque puedes detectar varias longitudes de onda. Hay cámaras hiperespectrales que pueden detectar hasta decenas, docenas y cientos de longitudes de onda diferentes. La longitud de onda al final lo que te va a dar es, por ejemplo, un píxel, creo que todos sabemos que es un píxel de una fotografía, guarda una información o una metadata con un valor. ¿Sí? Yo puedo guardar el valor de reflexión de rojo, en ese mismo píxel la reflexión de verde, de azul, cuánto está reflejando de infrarrojo, infrarrojo de borde, que es toda una variante de infrarrojos también hay, y son al final números. ¿Sí? Estos números los podemos operar y generar diferentes índices. Por ejemplo, el que vamos a hablar un poquito hoy es el índice de NDVI o índice de vigorosidad. Tenemos índices de humedad, tenemos mapas de clorofila, tenemos índices de eh, cantidad de suelo desnudo, los índices de agua, entre otros. Hay toda una gran variedad de índices. Puedes detectar, por ejemplo, cantidad de agua en una superficie, presencia de hielo, eh, presencia, por ejemplo, de algún tipo de cultivo en específico. Hay tantas formas de combinar estas bandas que tienen diferentes nombres y también ustedes mismos pueden crear las suyas. Un mapa, por ejemplo, de una reflexión en específico que está muy relacionado, digamos, a alguna plaga, alguna enfermedad. Todo esto ya va a depender de cómo cada uno de ustedes correlacione o haga sus propias fórmulas. Entonces, bueno, acá viene el ejemplo. Déjenme ocultar mi cámara que me está quitando espacio. Acá viene un ejemplo de índice de vigorosidad, por ejemplo. Si a la izquierda tengo RGB, en este caso el ejemplo es con cultivo de pimiento, sin RGB, y al lado derecho tengo un mapa de NDVI o índice de vigorosidad.
¿Cuál es la diferencia entre la izquierda y la derecha? Que en el mapa de la derecha, lo que hemos hecho es operar los valores de los píxeles de valor infrarrojo y de valor rojo. Acá podemos ver la fórmula. NIR viene a ser el Near Infrared o el infrarrojo cercano. El valor de cada píxel se lo resta con el valor de la banda roja y se le divide entre la suma. Así, cada uno de los índices que les he mostrado anteriormente cuenta con una fórmula también en específico. Entonces, ¿qué es lo curioso de acá? Que las plantas más saludables reflejan más infrarrojo, pero reflejan poco rojo. Y las plantas más estresadas, más débiles, reflejan menos infrarrojo, pero reflejan más rojo. Entonces, de acuerdo a esa correlación que es inversamente proporcional, a más infrarrojo menos rojo y a menos infrarrojo más rojo, fue que se definió esta fórmula, que no la he inventado yo, en realidad esa fórmula existe hace muchos años. Simplemente que la aplicamos de acuerdo a algún cultivo específico o en algún área específica para tratar de entender qué es lo que nos está mostrando. Entonces, les voy a poner unos ejemplos. Por ejemplo, acá tengo pimiento. Hemos generado un mapa de vigor y se puede ver que bueno, la coloración que hemos asignado es el color rojo para zonas de menor vigor y el color verde oscuro para zonas de mayor vigor. Tenemos prácticamente cada fila tiene días de cultivo diferentes. Nos damos cuenta que a mayor cantidad de cultivo, por ejemplo acá 80 días, justamente la zona presenta mayor vigor. ¿Qué curiosidad podemos detectar de acá? Por ejemplo, podemos ver, si se dan cuenta, esta partecita de acá, en el día 69, prácticamente hay una parte que creció mucho, mucho más que el resto de cada una de las parcelas. Y esos tamaños de planta, por ejemplo, eh, vienen a ser los mismos que prácticamente los del día 80 o día 76. Entonces, ahí es interesante ver por qué estas plantas están creciendo mucho más rápido o por qué estas otras plantas, digamos acá, amarillos, están creciendo mucho más lento. A veces puede que con el ojo humano veamos las plantas muy, muy parecido. Sin embargo, ya hay menor presencia de clorofila, hay menor vigor, eh, hay niveles de humedad diferentes que no podemos detectar, pero la cámara multiespectral sí. Y esto con el pasar de los días se va haciendo mucho más notorio. Vamos a ver cómo las plantas se va quedando o va creciendo de una forma muy contrastada con el resto de plantas que fueron sembradas el mismo día. Unos ejemplos más prácticos, por ejemplo, eh, me gusta bastante trabajar en realidad con pimiento, entonces tengo varios de mis ejemplos con pimiento. Tengo también con espárrago y palta por ahí, o aguacate que voy a mostrarles. Otro mapa de vigor de NDVI, por ejemplo, vemos esta zona roja. Cuando se realizó la visita en campo, nos dimos cuenta que la cantidad de área foliar o la cantidad de frondosidad era mucho menor en comparación a una zona de alto vigor. Hemos puesto una mochila para que se den cuenta que prácticamente dos mochilas entran en un surco sembrado y la de bajo vigor una sola. No sé si alguien de ustedes, alguien de los que está acá en la charla, detecta algo diferente también, quizá en el suelo. ¿Hay alguna diferencia que puedan detectar? Si pueden eh, hablar por micrófono o escribirlo en los comentarios, sería estupendo. Para hablar por micrófono, a los que quieran les pido levantar la mano para habilitarles el permiso. A ver, veo que han escrito en el chat. Exacto. Sí, detectan que está mucho más arenoso. Justamente en la zona de bajo vigor se nota más arenoso. Esos cultivos se encuentran como a 500 metros, 600 metros del mar. Y, y hay algunas partes que conservan ese suelo muy, muy, muy arenoso, muy de playa. Ustedes saben que al final
al final de cuentas, los nutrientes que van a ser aplicados a las plantas, por lo general son dados a través del riego, a través del agua. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Si es que el suelo es muy arenoso, todos los nutrientes que por lo general son nitrógeno, fósforo, potasio, el famoso NPK, que van a través del agua, si es que llegan a un suelo muy arenoso, todo se va a ir al subsuelo, ¿sí? Porque es un suelo poco retentivo. Me refiero a que no puede retener mucho tiempo el agua y todo, bueno, acá decimos un término percola. Si todo el agua percola, quiere decir todo el agua como si fuera un colador, ¿sí? El suelo es como un colador y todo se va hacia el fondo y las plantas entonces reciben pocos nutrientes, porque el agua al final se va con todos los nutrientes. Entonces, ¿qué están haciendo acá, por ejemplo? A partir de estos mapas identificamos rápidamente el problema. eh, ¿Y qué se está haciendo ahora? Bueno, ya que es un problema de suelo, se tiene que hacer aplicaciones al suelo. En este caso se aplica materia orgánica, el famoso abonos, el compost, eh, para un poquito hacer que sea más retentivo este suelo. Acá otros ejemplos, cuando el cultivo recién va iniciando, ¿sí? Directamente, zona de problema acá, fuimos, se estaban muriendo algunas plantas. ¿Sí? Y nos damos cuenta que está pasando acá, que no había riego. Acá sí está regado, acá no. Quizá algún problema en las mangueras, porque esas mangueras normalmente la van turnando. eh, Había algún problema de riego que quizá estuvo ocasionando que vayan muriendo las plantas. Aquí otra vez detectamos esta zona roja y el mismo problema del suelo arenoso. ¿Qué podemos hacer con mapas de vigor? Comparativos. ¿Sí? Con el paso del tiempo podemos ver cómo la zona roja se va moviendo, va mejorando, va empeorando. Y eso nos permite estadísticamente, porque ya vemos, hablamos de números, hablar en porcentajes, cuánto de progreso tuvo, cuánto de, de pérdidas se ha estado dando con el paso del tiempo. Aquí otro ejemplo, igual, tal cual, zona de alto vigor. Se dan cuenta que prácticamente la parte de suelo es ya mínima, está muy bien este cultivo. Zona de bajo vigor, se dan cuenta cómo hay mayor cantidad de suelo entre surcos, ¿sí? Igualito, igual de la misma forma, la zona es tipo duna, tipo suelo poco retentivo, entonces ese es uno de los problemas. ¿Qué es lo que nosotros hacemos por lo general en nuestro trabajo? ¿Sí? Adquirimos la imagen multiespectral, que puede ser con dron o con satélite, que se conoce como ortomosaico multiespectral. Luego hacemos el cruce de bandas, que es una fórmula. Voy a tratar de darme el tiempo de hacer un ejercicio rápido. Eh, Antes trabajamos de esta forma, sin embargo nos dimos cuenta que es muy difícil píxel por píxel identificar las zonas de problemas. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un clustering o zonificación, o sea, agrupamos zonas que tienen un vigor en común o un vigor promedio y las agregamos así en polígonos. Sí, y luego de esto, ¿qué nos permite hacer? Podemos tomar muestras, por ejemplo, para identificar qué características o qué cosas están pasando acá. Quizá las zonas de bajo vigor tienen algún problema de plaga, enfermedad, riego, quizá es una variedad diferente, algún impacto de viento está causando mucho daño ahí. Tantas cosas pueden pasar que siempre es importante identificar qué es lo que está pasando en cada una de las parcelas, que es un ejemplo de varias cosas que se pueden hacer. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con una aplicación llamada QFIL, cuyo mapa, o sea, tú haces el mapa en una aplicación ya sea ArcGIS o QGIS. En nuestro caso usamos QGIS, que es un software libre, y puedes cargar los mapas en la aplicación móvil y haces tus visitas en campo georreferenciadas. Tú te mueves en campo y puedes identificar en qué punto te encuentras, ¿sí? Nosotros, bueno, nosotros tenemos ya un producto que se llama AgroBrain, eh, donde esta información se conecta con tu ERP, con SAP, o cualquier ERP que tengas en realidad, y puedes ver tus mapas correlacionados con la información fitosanitaria, fenológica, de aplicaciones, todo el programa de producción, cuándo se siembra, cuándo está listo para cosecha, cuántas toneladas por hectárea se tiene previsto cosechar. Entonces, todo este tipo de cosas lo tenemos ya todo sistematizado. ¿Qué más hacemos? En espárrago, por ejemplo, chapodo, el cortar la planta. Las zonas de bajo vigor no las estamos cortando, estamos dejando que se recupere.
Y con un mapa es mucho más fácil porque yo te digo cuánto de hectáreas o metros cuadrados no tienes que cortar para que dejar que esta planta se recupere. Y qué partes ya puedes ir cosechando, por ejemplo. En este caso es bueno, la palta aquí en Perú, o aguacate en el caso de México. Sí, nosotros hicimos unos vuelos de dron, pueden, pueden identificar que detectamos zonas anómalas, zonas rojas. Cuando fuimos ahí, nos dimos cuenta que había dos cosas. Por ejemplo, esta zona roja, que está en amarillo, era porque el cultivo recién estaba sembrado, entonces eran plantas pequeñas. Pero la zona roja, teníamos que había plantas muy pequeñas. Otra vez fuimos acá, plantas pequeñas. Otra vez en aguacate, en una zona de bajo vigor, fuimos a hacer la visita. Nos dimos cuenta que las hojas estaban secas, las cuajas estaban secas. Y esto justo se debía a un problema en las hojas, dado por la ciodiplodia, una enfermedad que se da en las plantas. Uy, perdón. Una enfermedad que se da en las plantas. Bueno, el aguacate tiene uno de estos problemas y entre tantos problemas que pueden dar. Entonces, uno de estos fue la ciodiplodia. Y esta visita a campo bueno, para nosotros fue súper rápida. No teníamos que recorrer cada parcela. Una parcela aproximadamente tiene 2.5, 2.6 hectáreas. Y si sabemos que una hectárea son 10.000 metros cuadrados, imagínense, al final en un fondo podemos tener 20, 30 parcelas. Entonces, eso multiplicado por 2.6 multiplicado por 10.000 metros cuadrados es un área muy grande para poder saber dónde tenemos que encontrar el problema. Entonces, volamos el dron o trabajamos con una imagen satelital, identificamos un índice en específico, en este caso el NDVI es muy famoso, muy rápido de aplicar. Vamos a la zona de bajo vigor, identificamos el problema y acá corresponde hacer muestras de suelo, identificar algún problema en la planta, alguna plaga, una enfermedad, quizá algún tema de riego, los nutrientes no están llegando correctamente. Esto ya es muy importante que tú vayas de la mano del encargado de campo, ¿sí? Yo en mi caso, bueno, yo por ejemplo soy mecatrónico, pero ya tanto tiempo que estoy en este rubro, yo mismo voy al menos un par de veces por semana a campo. Me reúno con el encargado de fondo, hacemos la visita en campo, he aprendido a conocer bastante de la biometría, la fenología, los problemas fitosanitarios, riego, y esto me permite identificar qué cosas puedo hacer con los índices y qué cosas no para poder intentar nuevas correlaciones. Es importante, no se trata de sentarte en tu oficina o escritorio y calcular índices y decir, mira, acá está mal, acá está mal, acá está mal. No, solamente eso, no solamente eso, tienes que visitar el campo o alguien por ti tiene que ayudarte a visitar el campo y tomar fotografías, hacerte un feedback, ¿sí? Porque esto tiene que convertirse en un lazo cerrado. Tú dices, aquí hay algo anómalo, por favor visiten esto, díganme qué está pasando, que alguien haga estudios. Ellos te, te devuelven la información y este ciclo se mantiene, ¿sí? Entonces, quiero ver, estamos bien de tiempo. Entonces, es eso. Por ejemplo, esto fue hace poco en UBA, o BIT. Esto es en la zona sur, en la zona norte de Perú. Imagínense que yo estoy a la mitad del Perú y estos cultivos de uva están prácticamente en la parte top de- del país. Entonces bueno, esto trabajé con una imagen multiespectral. Me di cuenta que en la zona izquierda hay alto vigor y en la zona derecha hay bajo vigor. Entonces dije, ¿qué está pasando acá? Les mandé, bueno, envié a los encargados de campo y le dije, por favor, pueden hacer la visita. Y como todo esto está georreferenciado, la latitud y la longitud la tienen, pueden poner en sus maps. Ellos tomaron fotos y se dieron cuenta que efectivamente las plantas estaban creciendo de una forma muy diferente en una zona y en la otra, a pesar de que habían sido sembrados el mismo día. Entonces, esto ya tiene que permitir que hagan estudios en suelo. Quizá hay muchas piedras, hemos dado cuenta también que zonas eh, de alta cantidad de piedras cerca a las plantas ocasiona que la planta no se reproduzca no crezca correctamente. Y bueno, y esa es una de las tantas causas que podrían ser, ¿no?
Algo que me faltó comentar, el NDVI no solamente es un color, en realidad el color viene dado por un número. El NDVI, por ejemplo, es cuando aplicamos la fórmula, que es el infrarrojo menos el rojo entre la suma, obtenemos un valor que va entre -1 más 1. Por lo general, de -1 a 0 viene a ser hielo o agua, y de 0 a 1 viene a ser cultivo. ¿Sí? 0 por lo general es tierra. Entonces, valores muy cercanos a 0 es suelo, no hay nada ahí, suelo, piedras. Y a medida que la planta va creciendo, va 0.1, 0.2, 0.3. Ojo que no tiene que llegar a 1, cada cultivo tiene un número en específico. Sí, el espárrago te puede llegar hasta 0.9, el pimiento hasta 0.8, 0.7, el arándano 0.5, 0.6. Todo tipo de cultivo tiene un valor muy diferente. Entonces, es importante conocer a medida, a medida de toda la campaña cómo es que se va desarrollando, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Podemos también promediar, por ejemplo, tenemos acá 4 parcelas, cada parcela ha sido, cada uno de los píxeles se han promediado y puedes hacer un comparativo, por ejemplo. Una imagen multiespectral la llevas a un gráfico de barras y puedes comparar cuáles son los mejores, cuáles son los peores. O gráficos de tendencia, por ejemplo. Sí, por ejemplo, acá se cortó el cultivo, ¿sí? Acaba una campaña, se cosechó completamente y empieza a crecer el cultivo, llega a algún punto pico y a medida que van pasando las fechas, cómo es que se desarrollan así las curvas. Estos son de 4 parcelas diferentes. Entonces tú puedes tener una parcela patrón, por ejemplo, decir, si yo sé que en años anteriores mi cultivo ha llegado hasta estos valores de NDVI, yo sé que ese es su potencial, entonces voy a tratar de que la curva se asemeje o lo supere, ¿no? Es importante entonces curvas de índices porque te permite saber cómo vas, qué tanto te estás quedando, si te estás pasando, y bueno, tienes un patrón de referencia que visualmente quizá no podrías medirlo. ¿Sí? ¿Cómo puedes medir todavía si no cosechas? Entonces, un índice de vigor, por ejemplo, nos permite entender cómo va el comportamiento de esto. Entonces, bueno, creo que he avanzado lo más rápido que podía. Las preguntas todavía esperemos un momento. Quiero hacer algo un poquito práctico. Hasta ahí no sé si me pueden confirmar si se entendió, o hay alguna duda quizá rápida para antes de pasar a un poquito más prácticos. A ver, voy a habilitar el chat. Si se escuchó bien, no sé. ¿Dónde puedes encontrar la lista de índices? En Internet. Pones simplemente índices multiespectrales para cultivo y vas a encontrar cosas súper, súper rápidas. Entonces, o índices de agricultura. Entonces, es muy sencillo. Drones, necesitas cámaras multiespectrales, por ejemplo. Satélites, hay plataformas para descargar imágenes. Yo, por ejemplo, para hidroponía todavía no lo estamos utilizando. Yo más estoy trabajando ahora para temas netamente agros y estamos generando recién mapas de humedad, ¿sí? Que tengan que ver con humedad a nivel de cultivo y mapas para humedad de suelo. Todavía no podemos porque en ese caso trabajas con cámaras térmicas. Es mucho mejor trabajar por eso. ¿Qué tan demandados son los servicios? Eh, bueno, te comento más o menos. Para la empresa que trabajo, actualmente estamos ofreciendo más o menos, creo que superamos ya las 10.000 hectáreas de cultivos que requieren nuestros servicios. Son 10.000 hectáreas por 10.000 metros cuadrados, te puedes dar cuenta eh, más o menos de cuánto es el requerimiento, ¿no? Y por lo general uno cobra por hectárea. Entonces, en realidad sí hay bastante requerimiento. Sin embargo, no todo el mundo está al tanto de estas tecnologías. ¿Sí? Yo creo que más se trata de evangelizar y hacer conocer que se puede hacer este tipo de cosas para que recién puedan requerirlo, ¿no? Como dicen, no puedes amar lo que no conoces, decían algunos. Entonces, algo así. Yo creo que se trata de llegar, dar a conocer que se puede hacer este tipo de cosas. ¿Existen plataformas de imagen satelital disponibles al público? Por supuesto. Te pongo un ejemplo. Tengo una plataforma acá que se llama Sentinel Hub. ¿Me pueden confirmar si se ve mi navegador? Si se ve una imagen que tengo acá.
Sí, perfecto. Por ejemplo, Sentinel Hub, eh, así como lo ven en la parte superior izquierda, Sentinel Hub, Browser. Hay en realidad un montón de páginas web que te permite acceder a imágenes satelitales gratuitas, ¿sí? Satélites gratuitos, por ejemplo, los dos más comunes, Sentinel-2, que es de la Agencia Espacial Europea, y Landsat. ¿Sí? Busquen Sentinel-2, Landsat son imágenes de satélites. Bueno, su resolución es relativamente baja, son píxeles de 10 metros por 10 metros. Sin embargo, hay métodos nosotros hacemos métodos de interpolación, por ejemplo, para recuperar píxeles internos, o también a veces podemos trabajar con eh, satélites que ofrecen un servicio ya de pago. Por ejemplo, tienes Planet, que su resolución es de 3 metros por 3 metros y tiene una frecuencia de un día. El satélite pasa cada día. En el caso de Landsat, Sentinel pasan cada 5 días, 7 días, 11 días. Entonces, ahí ya tienes la diferencia entre lo gratuito y lo pagado. Pero puedes trabajar con ambos. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, digamos, yo ya me registré, inicié sesión. Quiero ver esta área. ¿Sí? El uso lo pueden aprender rápidamente. Yo lo que quiero más o menos es ver qué cositas se pueden hacer, porque sé que ustedes con YouTube, con Google van a aprender a usar las herramientas. Aparte que son muy intuitivas. Por ejemplo, yo identifico el área, me voy acá donde dice descargar. Si quiero una descarga analítica, ¿por qué quiero descargar no la imagen tal cual la veo, sino quiero descargar sus bandas? Entonces voy a desactivar esto y quiero la foto en crudo, en RAW. Por ejemplo, la banda infrarroja y la banda roja son las bandas 4 y la banda 8. ¿Dónde es esto? En Internet. Busco tabla de Sentinel-2 y te va a decir, este rojo es la banda 4, infrarrojo es la banda 8, así. Entonces, toda esa parte está en Internet. Y yo por eso ya sé que esas bandas son las que quiero. ¿Cuántas personas se necesita para hacer un estudio a una parcela? Depende de los evaluadores. Hay muchos que llevan evaluadores, por ejemplo, a 5 personas que te permiten hacer muestreos. Depende de qué tan grande va a ser tu muestreo, vas a requerir más o menos personas. ¿Sí? Por lo general, cuando haces un muestreo de una parcela, envías en zonas aleatorias, a veces en zigzag, ciertos puntos, o podrías hacer un vuelo o una imagen satelital, identificar diferentes áreas de vigor y enviar que una persona tome muestras en cada una de las zonas, ¿no? Esto podría variar entre 3 personas, 5 personas, 10 personas. Mientras menos error quieres tener, agregas más personas. Pero por general entre 5 a 10 es un valor promedio por parcelas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero un formato de imagen de 32 bits, quiero que me dé la información por píxel con bastantes decimales y también que la latitud y longitud sea lo más exacta posible. El sistema de coordenadas, un sistema de coordenadas clásico es el 4326. Yo le sugiero descargar en este sistema de coordenadas. Y por ejemplo, voy a descargar la imagen. Voy a descargarla, la descargo, la voy a abrir. Y acá tengo la banda 4 y la banda 8. Entonces, ¿qué hago con esto? Yo voy a eh, abrir QGIS, que es una aplicación de software libre. Arrastro. Y cargas como si fuera de Photoshop capas. ¿Sí? Tengo la banda, esta es la banda 8 y la banda 4. Entonces, hay algo llamado calculadora raster. Por ejemplo, yo abro mi calculadora raster. Y acá, por ejemplo, dice la capa de entrada A. Puedo poner la banda 4. Puedo poner, por ejemplo, la banda 8. Y luego la banda 4. ¿Sí? La capa de entrada A es la banda 8. La capa de entrada B es la banda 4. ¿Por qué hago esto? Porque yo estoy acá en Sentinel Hub. Y, por ejemplo, dice NDVI. Casualmente yo puedo ver un mapa de NDVI más o menos. A grosso modo te calcula también algo rápido. Te dice, si quiero calcular NDVI, es banda 8 menos banda 4 entre la banda 8 más la banda 4. O sea, algunas páginas como Sentinel Hub te da incluso la fórmula. Entonces digo, a ver, voy a ver 8 menos 4. Entonces, la banda 8 se llama A y la banda 4 se llama B. Entonces, me voy a la parte de fórmula, voy a escribir, ahora quiero A menos B. Es como asignar una variable en realidad.
Entonces voy a poner A menos B entre A más B. Voy a ejecutar. Depende del tamaño de la imagen, a veces demora más o menos. Ya te calculo, ahora quiero asignarle un color. Este calculado voy a propiedades, tipo de renderizado, y le sugiero un divanda pseudocolor. Y acá hay varios tipos de colores, ¿sí? Toda una gama de colores. La clásica es la, eh, bueno, dice RDYGN, que es como red a green, ¿sí? De rojo a verde. Voy acá a clasificar, solito te clasifica y aceptas. Y me generó un mapa de vigor. O sea, así de rápido. En realidad es el mapa más simple que se puede hacer, porque zonificar, hacer el clustering ya te toma más tiempo. Pero este es un primer paso, por ejemplo, para lograr cierto tipo de mapas básicos, ¿no? ¿Qué fuentes, plataformas utilizan para hacer imágenes satelitales? Bueno, ya les comenté en las preguntas que me están haciendo. Fuentes en Sentinel-2, Landsat. Plataformas les he puesto el eh, Sentinel Hub, que es muy común. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Acá está, por ejemplo, píxel por píxel. Si yo hago zoom, vamos a hacer un zoom para que se den cuenta. Esto es lo que les comentaba. ¿Sí? Sentinel Hub, bueno, Sentinel-2 en este caso, que es la imagen de fuente, tiene píxeles de 10 metros por 10 metros. Entonces, es por eso que esto se ve así. ¿Sí? Esto ya va a depender de la fuente que ustedes quieran utilizar. A ver, tengo algo en el chat. Dice, ¿QGIS es bueno para imágenes con drones o hay un software mejor para esas imágenes? En realidad, mira, para procesar la imagen del dron, utilices el software propio del dron o puedes utilizar, por ejemplo, Pix4D, que es el que se encarga de unir todas las imágenes del dron. Pero para hacer un procesamiento ya de multiespectral, calcular índices, hacer operaciones con imágenes raster. La imagen raster es estas imágenes que te generan o que tienen valores diferentes para cada uno de sus píxeles. QGIS y ArcGIS son software muy recomendados. La diferencia es que el primero es gratuito y el segundo es de pago. Entonces, en ArcGIS tienes quizá más herramientas muchísimo más potentes, obviamente, eh, por el desarrollo de por sí que tiene una aplicación propia, ¿no? De pago. Esas imágenes tienen ruido, no lo sé, pero si tienen ruido, ¿qué hacen con el ruido? Ya, por ruido, no sé específicamente, no sé a qué te referirás, pero si es que, por ejemplo, te refieres a un problema, digamos, de atmósfera, ¿sí? Porque desde que se toma el satélite la foto hasta que la imagen, bueno, hasta que la luz refleja desde la superficie del suelo, obviamente hay un poco de ruido a nivel de bandas, y esto se corrige haciendo algo llamado corrección atmosférica. Y en el caso de dron, corrección radiométrica. Por el tema del tiempo quizás no me da mucho explayarme, pero en el caso del dron, la radiométrica se hace con una tabla de calibración, y en el caso del satélite, la calibración atmosférica ya te la incluye. Por ejemplo, Sentinel Hub te permite ya aplicar la corrección atmosférica, que corrige los valores de cada una de las bandas de acuerdo a la composición de la atmósfera en ese día, ¿sí? A la cantidad o concentración de gases. Eh, También cada píxel obviamente refleja el valor promedio de cada uno de las áreas más pequeñas. Eh, es eso. Hay métodos de interpolación y corrección para eliminar cierto tipo de ruidos que te afectan, por ejemplo, de cultivos aledaños o suelo aledaño. Y eso ya puedes ir investigándolo, pero sí hay formas de afinar mucho más el producto. A ver, me dicen, si se utilizara una cámara térmica para realizar el análisis en plantas, las plantas menos vigorosas estarían indicadas por las zonas indicadas con mayor temperatura. Las plantas menos vigorosas estarían indicadas por las zonas indicadas. Ah, sí, sí, y te voy a explicar por qué. Justamente la planta, mientras más vigorosa es, quiere decir que tiene más área foliar, más cantidad de hojas. Entonces, en las plantas hay algo que se conoce como evapotranspiración. Así como el ser humano cuando tiene calor suda,
la planta cuando hay una gran cantidad de calor también suda. Y esto se llama evapotranspiración. Entonces, mientras más cantidad de hojas tenga y estas hojas sean más saludables, esta sudoración es mucho más, eh, más bueno, potente o más fuerte. Entonces, justamente las plantas menos vigorosas evapotranspiran menos, se estresan más rápido por la cantidad de radiación y por lo general también con una cámara térmica podrías más o menos detectar donde hay más estrés en las plantas. Sin embargo, el NDVI te funciona bien para esto. La cámara térmica más lo puedes utilizar para partes donde te, te conviene ver temas de humedad, ¿sí? Donde hay riego, donde hay quizá un charco de agua porque hay una fuga de agua, vas a ver que esa zona está fría en la cámara térmica. Y las zonas donde no hay, donde debería haber riego y no hay nada de riego, va a haber altas concentraciones de calor. Cámaras térmicas yo prefiero dejarlas para problemas de humedad. Nos quedan 5 minutos. Perfecto. Entonces, esto ya está. Eh, no sé si tienen más. Creo que sí hay más preguntas. Eh, para saber, ¿cuánto es en promedio lo que cobra tu empresa por parcela por esos servicios? No lo tengo, no tengo el dato. No tengo el dato. eh, ¿Por qué? Porque mi trabajo de agricultura de precisión por drones o satélites es parte de un servicio mucho más grande, que es toda una plataforma digital. Pero me parece que los valores por hectárea deben estar alrededor, más o menos, no tengo el dato de mi empresa específica, pero del resto de empresas, incluida la mía, creo que se pueden mover entre 6 a 9 dólares, creo, por hectárea, pero depende del servicio. Nosotros ofrecemos el análisis multiespectral dentro o como un plus dentro de nuestro servicio de monitoreo, que incluye el uso de aplicaciones móviles para hacer evaluaciones en campo, cargar cartillas digitales, toda una plataforma para gobernar todos tus cultivos desde computadora. Nuestra plataforma se llama AgroBrain, ¿sí? Así como agro y brain cerebro. Puedes buscar AgroBrain Agricultura Perú y vas a encontrar más o menos qué tipo de cosas hacemos. Entonces, depende del paquete que tú ofrezcas. Hay empresas que sí ofrecen solamente una imagen, te calcula el NDVI, te lo doy, no sé cuándo cobrará. Pero productos más completos como plataformas digitales en los que tú integras estas imágenes, me parece que va por ahí entre los 6 7 8 9 dólares por hectárea, me parece. No sé si hubiera alguna pregunta, alguna duda. Es una lástima que tener tan poco tiempo porque en realidad acá tendríamos horas para explayarnos. Sin embargo, espero que la información un poco que les he dado les dé bastante ayuda o bastante hincapié para que puedan hacer sus propias investigaciones. Igual cualquier cosa, dejo mi correo. A ver, ¿dónde está? Cualquier cosa. Muchísimas gracias, Sí, Luis José. Justo estaba por preguntarte tus contactos para que puedan mandarte algún comentario, alguna duda que tengan y pues ahí que se puedan poner en comunicación contigo. sí, perfecto. Este es mi correo. Nuestro producto, por ejemplo, se llama AgroBrain. Bueno, la empresa se llama Xtech. Quizá con esos términos nos encuentran por internet. Igual, me mandan algún correo, alguna duda, si alguien quiere que sea alguna presentación, algo más, un poquito más completo, me escribe nada más y bueno, podemos intercambiar información, interesados en los productos. Tenemos videos en YouTube, en Instagram, para que más o menos puedan ver. Esto en realidad es la punta del iceberg de todo un producto mucho más grande, ¿no? Yo soy simplemente uno de los frentes de todo AgroBrain. Lo acabo de poner a todos los panelistas he puesto, no sé si perdón. Sí, ya solo sería ponerlo en la parte como de también a Sí, todos sí, los sí. espectadores. Se me fue, perdón. Aquí está. Ahorita lo pego. Sí, perdón. Lo había enviado solamente a los panelistas, ahí está. Ese es mi correo de contacto, me pueden escribir cualquier duda. Les agradezco muchísimo y bueno, mm, espero que les pueda ser útil y les pueda servir para los proyectos que vienen planteándose, ¿no? Para
¿no? Para esta hackathon.